Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que ha hecho vibrar a miles de corazones, un tema que ha generado rumores, especulaciones y por supuesto, mucha emoción. Como ya habrán intuido por el título, vamos a hablar de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Sí, amigos, amigas, la pareja que nos robó el aliento en Medcezir parece estar reviviendo la llama del amor. Y no estoy hablando de un simple reencuentro casual. Estamos hablando de señales, de miradas, de gestos que sugieren que la pasión que encendió corazones en su momento podría estar volviendo a florecer. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información, análisis y, por supuesto, mucha especulación. Antes de sumergirnos de lleno en este mar de rumores y emociones, quiero hacerles un llamado a la acción. Si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y si ya son parte de esta familia, muchas gracias por su apoyo constante. Me encanta leer sus comentarios, saber que les interesa y poder compartir con ustedes mi pasión por el mundo de las series y las celebridades turcas. Así que suscríbanse y comencemos. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, a Aatay y Serine. Para aquellos que no estén familiarizados con sus nombres, permítanme darles un breve contexto. Aatay Ulusoy es uno de los actores más populares y talentosos de Turquía. Ha protagonizado series exitosísimas como El secreto de Feria, İzerde y, por supuesto, Medcezir. Su carisma, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público lo han convertido en un ícono. Su paso por El secreto de Feria lo catapultó a la fama, y desde entonces ha demostrado su valía en papeles muy diversos. En İzerde, por ejemplo, pudimos verlo en un rol más oscuro y complejo, mostrando una faceta actoral completamente diferente. Y hablando de Medcezir, ahí es donde entra Serine Sarkaya. Serine es una actriz igualmente talentosa y querida, conocida por su papel en Medcezir junto a Aatay, y también por sus trabajos en series como Fi y Samaran. Serine ha cautivado al público con su belleza, su elegancia y sobre todo con su talento actoral. En Medcezir demostró ser una actriz completa, capaz de interpretar a una joven con una gran profundidad emocional. Posteriormente en Fi se atrevió a explorar un personaje más complejo y audaz, demostrando su versatilidad y su valentía a la hora de asumir retos profesionales. Su trabajo en Samaran también ha sido muy elogiado, consolidándola como una de las actrices más importantes del panorama turco actual. En Medcezir, Aatay y Serine interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que nos hizo suspirar, reír y llorar. Su química en pantalla era innegable y su amor era tan palpable que muchos esperaban que traspasara la ficción. Yaman, un joven proveniente de un barrio humilde, se enamora de Mira, una chica de clase alta con una vida aparentemente perfecta. A medida que se conocen, su amor florece a pesar de las diferencias sociales y los obstáculos que se interponen en su camino. La interpretación de Aatay y Serine fue tan convincente que el público se enamoró perdidamente de esta pareja. Las miradas, los gestos, las palabras, todo contribuía a crear una conexión única que traspasaba la pantalla. Y aunque nunca confirmaron públicamente una relación, los rumores sobre un romance fuera de la pantalla fueron constantes durante y después de la serie. La complicidad que demostraban en los eventos promocionales, las fotos juntos y los comentarios que se dedicaban alimentaban aún más las especulaciones. Ahora bien, ¿qué nos lleva a pensar que la chispa podría estar reavivándose? Pues bien, en los últimos meses han surgido una serie de señales que han alimentado los rumores. Empecemos por lo más reciente en las redes sociales. En un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, las redes sociales son el termómetro de las relaciones. Y en este caso parece que Aatay y Serine han estado interactuando de una manera que ha llamado mucho la atención. Hemos visto likes, comentarios y reacciones que, si bien pueden parecer insignificantes para algunos, para los fanáticos y seguidores más observadores son como gasolina al fuego. ¿Recuerdan cuando Aatay publicó una foto en su Instagram y Serine le dejó un comentario con emojis de corazón y una carita sonriente? El internet explotó. Los fans se volvieron locos compartiendo la imagen y analizando cada detalle. Los emojis, la carita sonriente, todo fue interpretado como una señal de afecto y cariño. Y no fue la única vez. También hemos visto mensajes sutiles, indirectas y guiños que han hecho que los fans se pregunten si realmente hay algo más detrás de esa amistad. Los mensajes enigmáticos, los comentarios en las publicaciones de amigos en común,
todo suma a la hora de alimentar las especulaciones. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla donde los fans analizan cada interacción, cada like, cada comentario, buscando pistas sobre la posible relación. Pero las redes sociales no lo son todo. También hay que tener en cuenta los encuentros y coincidencias. Se rumorea que ambos han sido vistos en los mismos lugares, en eventos similares. Claro, podrían ser simples coincidencias. Ambos son figuras públicas y es lógico que frecuenten los mismos círculos. Pero, ¿y si no lo fueran? ¿Y si esos encuentros fueran algo más que simples casualidades? Los rumores sobre avistamientos en restaurantes, fiestas, e incluso en viajes cortos han circulado por las redes. Los fans ávidos de noticias no han dudado en compartir sus hallazgos, avivando aún más la llama de la especulación. ¿Casualidad o premeditación? La pregunta está en el aire. Otra señal que ha alimentado los rumores es la forma en que ambos hablan del otro en entrevistas. Aunque son cautelosos y no se pronuncian abiertamente sobre una posible relación, siempre se refieren el uno al otro con mucho respeto y cariño. Hablan de su trabajo juntos, de la buena química que tenían en Medcezir, y de la amistad que mantienen. Y claro, esa admiración mutua es otro factor que nos hace pensar. ¿Será que hay algo más? Las palabras a veces pueden revelar más de lo que se pretende. Los halagos, el respeto, la admiración, todo contribuye a generar la impresión de que entre ellos hay algo más que una simple amistad. En las entrevistas, cuando se les pregunta por el otro, ambos suelen sonreír y mostrarse felices de hablar del tema. Evitan las respuestas directas, pero las indirectas son claras. Además, hay que tomar en cuenta el contexto. Ambos han tenido relaciones sentimentales en el pasado, pero actualmente parecen estar solteros. Aatai, por ejemplo, mantuvo una relación con la actriz Dwi Gusarn, pero terminaron hace unos años. Serrini, por su parte, también ha tenido relaciones conocidas, como la que mantuvo con Kerem Bürsin. Ahora ambos parecen estar solteros, lo que por supuesto, no significa que estén juntos, pero elimina un posible obstáculo para que se reavive la llama. La ausencia de otras parejas abre la puerta a la posibilidad de que vuelvan a estar juntos, o al menos, de que se den una oportunidad. Ahora, permítanme ser claro, no hay confirmación oficial de que Aatai y Serrini estén juntos. No hay fotos besándose ni declaraciones románticas. Todo se basa en rumores, en señales y en la interpretación de los fans. Pero, ¿acaso no es divertido especular? ¿Acaso no es emocionante pensar en la posibilidad de que el amor que nos cautivó en Medcezir pueda tener una segunda oportunidad? El mundo del espectáculo es así, los rumores forman parte del juego. La especulación es inevitable y los fans, con su pasión y entusiasmo, contribuyen a crear un ambiente de expectación y emoción. En mi opinión, lo más importante es respetar la privacidad de ambos actores. No debemos presionar, ni exigir confirmaciones. Pero tampoco podemos negar la emoción que nos genera la posibilidad de verlos juntos nuevamente. La química que tenían en la pantalla era mágica, y si el destino decide unirlos en la vida real, será un placer para todos. Lo más importante es que sean felices. Si deciden hacer pública su relación, estaremos encantados de celebrar su amor. Si prefieren mantenerlo en privado, respetaremos su decisión. Pero, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es el futuro de esta posible relación? Honestamente, no lo sabemos. Podría ser que todo quede en rumores, en especulaciones. O podría ser que poco a poco veamos más señales, más gestos que confirmen lo que muchos deseamos. Sea lo que sea, estaremos atentos, seguiremos investigando y por supuesto, les mantendremos informados. El tiempo dirá. La vida a veces nos sorprende con giros inesperados. Y en el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades no son una rareza. Pero por ahora, lo que sí podemos hacer es recordar con cariño a Yaman y Mira. Podemos revivir los momentos más hermosos de Medcezir, y podemos soñar con la posibilidad de que su historia de amor tenga un final feliz en la vida real. La serie nos dejó un recuerdo imborrable. La historia de Yaman y Mira nos conmovió, nos emocionó y nos hizo creer en el amor. Revivir los momentos clave de la serie, recordar sus miradas, sus gestos, sus palabras, es una forma de mantener viva la llama de la esperanza. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Aatai y Serrini.
Sé que es un tema que genera mucha expectación, y me encanta poder compartir con ustedes mis análisis y reflexiones. La especulación es parte de la diversión, pero siempre con respeto y cautela. Lo importante es disfrutar de la emoción y la expectativa. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su compañía. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Aatai y Serena están juntos? ¿O que podrían estarlo? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus teorías, sus análisis, sus esperanzas. La comunidad es lo más importante. Y para finalizar, quiero recordarles que no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias de nuevo por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.